Apenas faltan unos minutos para comenzar la conversación con Ender Arenas, que solemos hacer los días lunes a las 7 de la noche, pero que usted puede ver en cualquier momento. Esa es la magia de las redes. Usted, no importa dónde esté, lo importante es que tenga interés en oír o en ver lo que le interesa. Ciertamente así, y valga la redundancia. Por cierto que se acaban de conectar 3 grandes amigos. César Morillo, un brillante sociólogo egresado de la Universidad del Zulia, la profesora Gisela Garrido, no solamente gran profesora, sino hermano de músicos e hija de un gran músico que hizo su carrera más importante en Maracaibo, y por supuesto también de Alba Medina Coronel, nuestra gran amiga desde hace muchos años. Y es una cosa curiosa lo que me pasa con Alba, porque yo nunca la he visto, pero siento como que sí, que alguna vez fuimos muy cercanos. No sé si es que tenemos cierta empatía. Mi amiga Alba Medina Coronel, quien hace un trabajo extraordinario en Tampa, ayudando a los venezolanos que llegan por esos lares, pero también recogiendo todo lo que puede recibir como donación para enviarle a los venezolanos que tienen bastantes problemas hoy. De eso justamente pensaba hablar con Ender Arenas en la tarde de hoy, pero ya ustedes saben que Arenas es un hombre muy ocupado y de repente no va a tener suficiente tiempo. Y en todo caso, yo les adelantaré parte de mi opinión, que no es de ahora, es la que he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque hay que buscarle salidas al país. Los venezolanos están viviendo muy mal. Es decir, eso no quiere decir que no haya venezolanos que vivan bien. Cuando decimos que hay venezolanos viviendo mal, siempre nos dicen que los principales restaurantes de Caracas, de Maracaibo, de Puerto La Cruz, de Barquisimeto, de Valencia o de Maracay, siempre están llenos. Y yo le dije a alguien que me planteó eso desde Maracaibo, y le dije, como ¿cuántos restaurantes buenos habrá en Maracaibo? Y me dijo, bueno, no sé, pero yo le dije que aproximadamente unos 10 o 12. Y le dije, son restaurantes de poca cantidad de mesas. Supongo que tengan en promedio 10 o 12 mesas. 4 por 12, tal vez 5, tal vez un poco en promedio son 4. Son poquitas. Y en Maracaibo y en el Zulia hay gente que tiene dinero suficiente como para ir al restaurante, tal vez no todos los días, pero siempre puede ir, porque es que la actividad económica se ha detenido para muchos venezolanos, digamos, de clase media, pero los que tienen recursos siempre lo van a tener porque van a seguir haciendo negocios, negocios lícitos, por cierto, no tienen por qué ser ilícitos. Y obviamente eso pasa en Caracas y pasa también en Valencia, pasa en Barquisimeto, pasa en Maracay, pasa en las principales capitales de Venezuela. Eso no quiere decir que el país esté bien, porque no puede estar bien un país donde los apagones son permanentes y donde no hay salida. Desde aquel gran apagón que hubo en Venezuela, ya nunca más pudimos disfrutar de la electricidad de la que disfrutábamos en el pasado. Y yo creo que hay una buena parte de los venezolanos que nacieron bajo los apagones, que no tienen idea de lo que se vivió en el pasado. Y de lo que queremos algunos es no volver a la Venezuela, esa Venezuela que a mucha gente no le gustaba, pero que era buena, sino vamos a una Venezuela diferente, a una Venezuela que no sabemos cómo reconstruirla, que no tenemos un plan definido para reconstruirla, porque la reconstrucción no admite, digamos, predicciones. Lo que sí es cierto es, por ejemplo, mientras los alemanes estaban bombardeando Londres, había un grupo que trabajaba en unos sótanos en Londres para tratar de pensar cómo iban a reconstruir la ciudad de Londres. En Venezuela eso no ha pasado. En Venezuela hay un afán destructor de parte del gobierno que yo nunca comprendí las razones por las cuales destruían a Venezuela, porque una manera de sostenerse en el poder era justamente haciendo las cosas bien. Y no tenían que hacer mucho esfuerzo, porque en Venezuela había una infraestructura
importante de carreteras, de autopistas, de puentes, de aeropuertos. Y había una clase media bastante interesante y había un sector educativo de cierto nivel que servía como para impulsar un plan de desarrollo de largo plazo o de mediano plazo. Sin embargo, vimos cómo Chávez, que no conocía mucho de nada, Chávez era un charlatán, que algunos de sus acólitos trataron de vendernos como que era un hombre culto. Sí, nos decían que Chávez leía a los mejores poetas americanos, que había leído a todos los clásicos, que tenía un compendio de elementos y de análisis político. Y yo no lo digo, ¿cómo lo podía tener un tipo que de paso de ser militar era, digamos, el acompañante natural de todos los araos, de todas las fiestas, con su cuatro y su alegría? Porque Chávez era un tipo alegre. Pero no tuvo tiempo de prepararse, de verdad que no. Lo único fue que Chávez tenía rojo, no sabía lo que estaba haciendo y fue utilizado por algunos en Venezuela que ya habían disfrutado de las mieles de la democracia, pero ya no les gustaba. Y de eso también hablaremos en alguna oportunidad, aunque la gente sabe cuál es mi opinión acerca de esos patriotas venezolanos del estilo de Marcel Granier y del estilo del señor dueño del Nacional. Pero bueno, lo que quería decirles es que es necesario entender que en Venezuela la solución no puede ser otra que una transición pactada. Sé que esto me ha ganado bastantes enemigos, gente que me tiene en muy mala estima, y además de eso, yo lo sé porque en algunos casos la gente, algunos que me seguían en las redes, pues dejaron de hacerlo. Yo no me preocupo por eso porque yo creo que al final ahí está una respuesta necesaria para estos momentos que estamos viviendo. Al punto que Carlos Branco, uno de los asesores de María Corina Machado, economista y un tipo con bastante criterio político, fue uno de los baluartes principales en la reforma del Estado en Venezuela, hoy acaba de decir que efectivamente hay que ir a un acuerdo, hay que conversar. Y yo creo que lo importante es que quien asuma la conversación y los acuerdos tiene que ser la figura más importante de la política venezolana, que no es otra que María Corina Machado. María Corina no solamente ganó las primarias y se alzó con el triunfo para ser la candidata presidencial, también María Corina logró en ese momento ser reconocida como la principal líder de la oposición venezolana. Ella derrotó a los partidos, ella derrotó a la vieja dirigencia, que no por vieja es mala y no se le debe tomar en cuenta, porque en estos momentos todo suma. Pero hay que hacer un balance verdaderamente serio, serio en el sentido de estar desprovisto de prejuicios acerca de algunas personalidades, porque la oposición no va a poder alcanzar todo, no le va a ser posible, y luego gobernar tampoco va a ser posible. Venezuela pudiera entrar en un estado de dificultades, digamos, de estabilidad política muy grave, entre otras cosas porque el apoyo a Maduro no viene solamente de la Fuerza Armada. Maduro también tiene apoyo de sectores que en el pasado rozaron o eran delincuentes. Y esa delincuencia no está dispuesta a perder las ventajas que le da tener a Maduro en Venezuela. Aparte de que también es verdad que la izquierda internacional, si se puede llamar izquierda, es una izquierda que únicamente lo único que le interesa hoy es impedir que la derecha gobierne, si se puede hablar de derechas y de izquierda, y también los une mucho el odio a los Estados Unidos. Entonces, es preciso llegar a un acuerdo que pasa porque se sienta que no es posible ganar las elecciones e inmediatamente ir a la casa de los dirigentes del chavismo a irlos a meter presos. Entre otras cosas también porque ellos controlan cerca de unos 20 gobernadores, unas cuantas alcaldías, consejos legislativos, la Asamblea Nacional y las instituciones más importantes. Y hay que ir bajándole presión poco a poco y esto tiene que hacerse mediante consensos. Es decir, y si hay crímenes de lesa humanidad que haya que atender, se atenderán desde el punto de vista de una justicia no politizada, una justicia que tome en consideración los alegatos en favor y en contra. Es decir, poco a poco ir tratando de recuperar el país, que obviamente tendrá necesariamente que contar con un apoyo internacional, que no es verdad que está a la vuelta de la esquina. Ahora Venezuela tiene grandes capacidades
desde el punto de vista de sus recursos, y también aún cuenta con un sector, digamos, académico, profesional bastante bueno. Es decir, que hay que pensar en el futuro, verlo más o menos a largo plazo, y no pensar que todo se va a resolver enseguida y que de lo que se trata fundamentalmente es de cobrar viejas afrentas. De eso quería conversar con Edgar Arenas hoy, lamentablemente no se ha hecho presente ya. Y yo quería decirles esto porque yo estoy casi convencido que no va a ser posible que María Corina sea candidata presidencial. Ahora, eso no quiere decir que María Corina no se presente en el CNE para que ellos allí asuman la responsabilidad de informarle por las razones por las cuales no ser candidata presidencial, y ellos tienen el sartén por el mango. Y no se trata de los acuerdos de Barbados y ni nada de esas cosas, que no es que no sean importantes, lo son sin duda, pero en la política los acuerdos pueden no durar mucho. Y yo siempre traigo como colación la posibilidad de que usted, que me está viendo y me está oyendo, adquiera un libro que, si bien es cierto, no es un libro de historia, es una novela escrita por Francisco Zuñiaga, un escritor y novelista venezolano, acerca de una opción de elección que iba a haber en Venezuela por un acuerdo entre Acción Democrática, que era un partido emergente, tendría apenas unos 3 o 2 años de fundación, con el gobierno de Medina, que era el heredero directo del gomecismo. Pues bien, frente a estas circunstancias, el doctor Zuñiaga plantea que se pusieron de acuerdo, solo que desgraciadamente Diógenes Escalante, que era el hombre escogido, que se había preparado para ser presidente de Venezuela, él se volvió loco. Allí lo cuenta Zuñiaga, y lo del pasajero de Truman es que Harry Truman, que era el presidente de los Estados Unidos, fletó un avión para que el hombre se viniera a Venezuela. La historia después la cuenta por su lado Ramón Velázquez y otros más que tuvieron la oportunidad de conocer a Escalante, incluso a Ramón Velázquez, que en su momento fue presidente interino de Venezuela, fue secretario de Escalante. Ahora, si eso es así, de repente nunca van a conseguir a alguien químicamente puro. Es posible buscarlos. Ahora, hay que buscarlos desprejuiciadamente. Yo he venido diciendo que frente a esto hay algunos venezolanos, muchos venezolanos, yo solamente asomaba la posibilidad de que alguno de estos tres, y por eso hablaba de no tener prejuicios a la hora de tomar una decisión, porque se trata también de buscar un hombre que le dé de alguna manera garantías al chavismo, que no solamente pueda darle garantías a la oposición, sino que también le dé garantías al chavismo. Y yo me movía en este esquema. Uno de ellos es Eduardo Fernández, el otro es Andrés Caleca y el otro es Manuel Rosales. Rosales es Rosales. Rosales tiene su manera de hacer la política, que a muchos no nos gusta. Pero Rosales no es verdad que es chavista. Rosales seguramente tendrá sus planes, pero sería una figura en la que el chavismo podría confiar. Y Rosales tiene experiencia de gobierno. Él no, digamos, puede mostrar grandes credenciales académicas, pero sí tiene las credenciales que le da el haber gobernado un estado tan difícil y tan complejo como es el estado Zulia, donde es evidentemente el líder más importante, sin discusión, porque cuando a su lado comenzaron a crecer opciones, pues los mismos que crecieron después la votaron sin ningún pudor. Hubo uno que cambió la gobernación del estado por el remoquete de gobernador electo, pero tampoco eso viene al caso, porque hoy todos son necesarios y son muy importantes. Yo diría que de lo que se trata hoy es de buscar un candidato que le sea potable al chavismo. Usted dirá, pero bueno, y entonces, ¿no? Justamente porque tenemos que salir de esto primero. Si de esto no salimos hoy, probablemente mañana no podamos salir. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno se jugó la carta que siempre se ha jugado. Siempre se la jugó. Por un lado, inhabilita dirigentes. Por otro lado, inhabilita partidos. Por otro lado, hace todas las jugadas esperando que la oposición haga lo de siempre.
que era justamente provocarlo, llevarlo a un estado de provocación para sacarlo de la ruta que ellos no quieren enfrentar, que es la electoral. Una vez se pusieron de acuerdo con la Mesa de la Unidad Democrática y los propios líderes de la oposición se sorprendieron, al punto que fueron tan sorprendidos que al poco tiempo de haber ganado las elecciones se dividieron y no sirvieron para absolutamente nada. Había que buscar maneras de en ese instante haber creado las condiciones para que no llegáramos de donde estamos hoy. Pero no, yo recuerdo a Henry Ramos, a quien respeto mucho intelectualmente y como político, pero Ramos, una de las primeras cosas que dijo cuando llegó a presidente del Parlamento fue que él fue a atacar a los militares. Y yo no es que soy militarista ni nada por el estilo, pero los militares son importantes en cualquier país, en Venezuela mucho más. Y en ese momento había que tratar de buscar un acercamiento y no un enfrentamiento. Ramos, la cosa más publicitada de Ramos, si es que alguien se acuerda ahora, es que Ramos dijo, en 6 meses sacamos a Maduro, y Ramos también en el Parlamento bajó los cuadros de Chávez, que lo podían haber bajado tranquilamente porque eso no pasaba nada, pero hicieron de eso un jolgorio y en fin de cuentas eso no sirvió para mucho. Bueno, después vino todo lo que pasó con ese intento fallido, que era bueno que se hiciera para que se dieran cuenta que no había posibilidades de invasión, que no estábamos en los años 60, que tomaron la decisión de invadir un país como pretendían algunos, y algunos alentaban diciendo que el presidente Trump iba a invadir Venezuela. Trump no estaba por esas cosas. Y si ustedes ven los discursos, y oyen los discursos de Trump aspirando a la presidencia de los Estados Unidos en estos tiempos, se dará cuenta que justamente este señor, el menos interés que puede tener es en Venezuela y en ninguna otra parte. Yo creo que ni siquiera los Estados Unidos como país tiene interés. Pero bueno, ese es otro punto también para una conversación quizá con Arenas en otro momento. Pero lo que digo es, lo importante está en que lleguemos, en que se busque una fórmula de un acuerdo, de una transición pactada. Transición pactada que tiene que ser bajo la égida de alguien que le dé al chavismo confianza. Si no es así, y esto puede sin duda discutirse, yo no tengo por qué expresar una verdad absoluta, pero tengo la convicción de que es necesario aflojar un poco y llegar a acuerdo. Leyendo a Carlos Blanco, que como ya dije es asesor de María Corina Machado, llegué a la conclusión de que ellos pareciera que están en esta línea y yo creo que es la correcta. Yo creo que es la correcta y hay que trabajar en función de eso. Ahora, eso no puede ser al margen de los partidos o de lo que queda de los partidos, como tampoco de sectores importantes. Solo que los sectores importantes, como el de comerciantes, el de industriales, el del clero, el de los académicos, etcétera, tienen sus particularidades y esas tendrán que ser resueltas en el juego, digamos, de esas conversaciones que se van a tener que hacer. Yo creo que debemos ir al gran acuerdo nacional. En principio, la oposición mostrar que está en disposición de asumir nuevas propuestas en torno a lo que sería la Venezuela futura. Yo creo que con esto mucha gente está de acuerdo. Lo que pasa es que como dicen que la lengua es el castigo del cuerpo, a veces uno dice cosas de las que después se arrepiente y no haya cómo regresar de esas cosas que dijo. Desgraciadamente es así. A veces uno es víctima de las cosas que dice, a veces las dice con mucha razón, pero las realidades cambian. Y al cambiar las realidades, muchas afirmaciones también dejan de ser ciertas. Y alguien me dice, bueno, y si ganan las elecciones y mañana le dan un golpe de Estado, bueno, hay que llegar hasta allá. Y si le hacen fraude, hay que llegar hasta allá. Da la impresión de que es muy cierto que el gobierno está muy mal desde el punto de vista del apoyo popular. Eso es verdad. Y van a recurrir a la violencia. Pero si la oposición tiene la disposición de enfrentar al chavismo, no lo puede enfrentar con las armas ni la puede enfrentar en el ámbito de la violencia, tienen que enfrentarlo donde el gobierno es débil. Y justamente donde es débil es precisamente en apoyo popular. Ahora, ¿qué hay que hacer? Fortalecer la organización electoral, tener testigos, cubrir las mesas en la medida de lo posible, cubrirlas todas o casi todas, y tener un mensaje sencillo y fácil de entender por la población, para que cada quien asuma que va a votar para cambiar el país. Y porque además de eso la gente va a sentir que ganando la oposición, el venezolano va a vivir algo mejor que lo como vive ahora. Y se podrán arreglar algunas cosas, ¿no?
algunas cosas que están mal, que deben ser tomadas en consideración, como el problema eléctrico. No es posible avanzar en el desarrollo del país si no se resuelve el problema eléctrico. Hay que gastar un dinero en eso y hay que buscar la manera de que en esa cuestión de generación de electricidad entren los capitales extranjeros que traerían nuevas tecnologías. Es que hemos avanzado tanto que yo tengo la impresión de que Cadafé, por ejemplo, que fue la compañía anónima de fermento eléctrico, ya hoy tendría que cambiar, por ejemplo, porque llevar las líneas de transmisión de electricidad a sectores, digamos, muy apartados de los grandes centros de consumo eléctricos sería muy costoso, pero hoy tenemos la energía de los vientos, hoy tenemos la energía solar y se puede trabajar a través de inversiones con energía solar, etcétera. Es decir, y mejorar las vías, y una cosa muy importante, rescatar el tejido institucional del país para que la gente sepa qué atenerse a la hora que hace un negocio. La gente quiere garantías y esas garantías hay que dárselas. Entonces, no toda la constitución que aprobó el chavismo debe ser mala, debe ser analizada y debe ser consensuada los cambios que haya que hacer. Eso es una cosa que está allí en el ambiente y que es necesario abordar, pero hay que abordarla con un plan. No se puede abordar con el plan de pensar que vas a ganar las elecciones y al otro día vas a meter preso a todos los tipos. Y además hay que recordar lo siguiente. Así como en la oposición hay sectores extremistas que quieren el enfrentamiento para seguir manteniendo el hecho de que tienen razón, también en el gobierno hay diferencias fuertes. Hay sectores en el gobierno que no son mayoritarios, que prefieren el enfrentamiento a toda mecha, porque saben que la oposición no les va a ganar y porque están seguros que la comunidad internacional no va a hacer más nada de lo que ya ha hecho. Si no, toman el caso de Ucrania. Rusia, con Putin a la cabeza, en una cosa que no llamó una guerra, sino que llamó una operación militar especial, intentó o intenta arrebatarle una buena parte del territorio que ya habían acordado que era Ucrania. La OTAN, que estaba por allí medrando, se vio en la obligación de enfrentar a Rusia, y los países que antes eran neutrales se cambian porque ven el peligro del oso ruso. Bueno, aún así, y teniendo por delante la opción de que es posible que la guerra de Rusia con Ucrania se extienda mucho más allá y que Putin o el que venga después de Putin pretenda tomarse, por ejemplo, Polonia o Moldavia o Letonia o Estonia o Suecia, lo que está más cerca, hay que pararlo, pero sin embargo en la propia Europa no hay conciencia de ello. Y cuando oímos al expresidente Trump decir que él va a dejar que Rusia coja lo que tenga que coger, pero fue el mismo Trump que dijo que cuando Rusia entró en Ucrania, dijo: yo quisiera tener el ejército ruso para ponerlo en la frontera con México. Entonces, digo, amigos, yo estoy ya hablando mucho. Arenas no logré contactarlo, pero estos temas quedan para una conversación, para una reflexión posterior. Yo me voy a despedir saludando a Luis Moreno Pineda, el hombre de cuerdas y maracas, con quien voy a hablar el día miércoles a las 7 de la noche, en esta conversación que yo estoy haciendo ahora y a la que he llamado Hablando de Política y de Cosas Peores. El día viernes a las 7 también de la noche voy a hablar con Gabriel Gutiérrez, porque voy a hablar de fútbol y de béisbol con un especialista que no está en los medios, pero que conoce mucho de esto, y entonces voy a tratar de que él me diga qué es lo que pasa con la Liga Española, que aparentemente es la muy débil, Liga de Europa, está muy débil, pero sin embargo en la Champions tienen 3 de sus principales equipos. En fin, con él hablaremos de los Yankees, de los Medias Rojas de Boston, de los Astros de Houston, de los Dodgers de Los Ángeles y de todos esos equipos que van a abrir pronto la temporada de béisbol profesional de béisbol en Estados Unidos y que por ahora están jugando en los entrenamientos de primavera. Bueno, amigos, fue un placer haber estado con ustedes llevándoles algunas de mis opiniones, y espero que las piensen
y que nos comprometamos todos a aportar nuestro granito de arena para ver si podemos sentir que ser venezolano es mucho más que haber nacido en esa tierra. Un placer, amigos, y en la próxima nos volvemos a ver.